¿Por qué Noé maldice a Canaán y no a su hijo Cam? ¿Acaso él abusó de él? Bueno, conocemos de esta historia curiosa en Génesis, justamente después del diluvio, cuando encontramos una situación entre uno de los hijos, el menor de ellos, de Noé, con él. Sin embargo, ha dado criterio a tener especulaciones al respecto sobre su interpretación, sobre si hubo un abuso, hubo una situación difícil y el por qué maldijo directamente al hijo de Cam y no a Cam, que había cometido el agravio. Vamos a leer esta historia primero. Vamos a irnos a la escritura en Génesis 9, 20, 25 y dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito seas, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, la confusión no solamente estriba en lo curioso de esta historia, sino que justamente se utilizan frases que se ligan a un encuentro sexual. Sin embargo, el punto clave del versículo es cuando justamente sus hermanos Sem y Jafet andan hacia atrás teniendo cuidado de no ver a su padre. Es decir, el mismo agravio era ver la desnudez de su padre. Y tal vez tú te podrías preguntar entonces, si no nada más lo vio desnudo, ¿por qué lanzó una tremenda maldición? En realidad tiene un carácter muy interesante esta situación y habla más de la desnudez justamente que lo que nos hace sentir obviamente vulnerables. En este momento debemos de recordar algo, que los tres hijos de Noé habían sido bendecidos por Jehová. Por eso Noé no podía arrestar justamente en esta situación a su hijo y no lanza la maldición contra él, sino lanza la maldición contra sus descendientes. Y en ese momento se forma una clara separación. Muchas veces sí, lamentablemente hay líneas de familias que proclaman justamente una situación de iniquidad o tal vez de honestidad, muchas veces basada en la educación y en sus preceptos. La única diferencia que hace Dios para romper cualquier línea es justamente su presencia en la familia. Así que ese es un punto clave el cual hay que analizar. Ahora bien, esta situación de la desnudez nos podemos ir justamente al jardín del Edén. En ese momento Adán y Eva se paseaban desnudos, sin vergüenza, sin temor de verse. Incluso si ustedes observan en la naturaleza, nosotros somos los únicos que tenemos vestimentas, muchas veces sí, para lucir bien, pero la mayor razón es para cubrir nuestra desnudez. En este momento la desnudez toma un carácter justamente curioso. ¿Qué pasó cuando entró el pecado y el conocimiento del bien y el mal en Adán y Eva? Descubrieron su desnudez, se trataron de tapar con hojas y llegó Dios haciendo el primer sacrificio vistiéndolos de pieles. Incluso muchos dirían: qué terrible castigo hubiera sido, yo creo que peor, que Dios hubiera decidido en ese momento terminar con su obra. Sin embargo, Él buscó una salida, un único camino, el cual tenemos todos nosotros hoy. La desnudez ha tomado ese carácter donde nosotros inclusive buscamos un espacio en el cual estar desnudos. Muchas personas o familias pueden estar desnudos en sus alcobas, en sus casas, con su pareja, teniendo un lazo de intimidad y conexión directa con esa persona. Sin embargo, al salir al mundo, nosotros cubrimos esa desnudez con ese tipo de ropa o vestimenta. En este momento algo se ha perdido y lo que nosotros buscamos no es solamente estar desnudos, sino donde nos sentimos
cómodos, donde realmente está restablecida esta situación. Y créeme cuando te digo, uno de los lugares, y no hablo de una desnudez física, de una desnudez emocional, intelectual, total, siempre tiene que ser ante Dios. Muchas veces nosotros no solamente andamos cubiertos en este mundo con ropa, sino estamos cubriendo nuestro corazón y nuestras ideas, disfrazados ante el mundo, ante nuestra familia y a veces también ante nuestra pareja e hijos. Y lo lamentable es que lo hacemos también ante Dios. Cuando incluso llegamos a orar, si no tenemos esa costumbre, esa situación de relación con Él, lo que hacemos es tratar de minimizar nuestras situaciones de vida o incluso engañarlos simplemente diciendo que no pasaron o negándonos. En este momento nosotros lo que hacemos es alejarnos de la relación justamente de intimidad y desnudez de nuestra alma con nuestro Creador. Ya conoce todo de nosotros. No es necesario que se lo digas, pero al hacerlo demuestras una situación de conexión y de necesitarlo a Él. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que has orado porque tal vez a tu compañero que te molesta en el trabajo, a ese vecino, a esa situación de vida, lo remuevan, lo quiten porque te hace pasar un mal rato y ves que Dios no escucha tus oraciones? Es porque ciertamente estamos orando mal, porque al final nosotros pedimos desde nuestro egoísmo, desde nuestro yo, porque queremos terminar con el castigo, inclusive cuando muchas veces nos está yendo en una racha mala de situaciones, ya sea económicas, familiares, de salud y demás, nosotros pedimos la intervención de Dios. Pero esto nada más es para terminar con el castigo. No queremos un cambio, queremos evitarnos pasar el mal momento. En el momento que nosotros entendamos que lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar nosotros y no podemos hacerlo nosotros solos, iríamos a Dios diciendo: odio tal vez a mi compañero de trabajo, me hace la vida pesado, me está pasando esto, pero Dios, ya me cansé de odiarlo. Cámbiame a mí para que puedas hacer tu obra en mí, porque yo no puedo. Y en ese momento habilitaríamos a Dios para que actúe. Muchas veces no es que Dios no nos escuche, Él nos escucha perfectamente. El problema es que está esperando a que nos demos cuenta que seguimos cubiertos frente a Él. Y esta historia narra cómo la humanidad cubierta justamente y la desnudez como un punto clave hacia la relación con el Señor. Ha sido una situación de mucho respeto hacia los demás y tenemos que nosotros estar siempre desnudos ante el Creador. Y no podríamos llegar a pensar que su hijo abusó. Tal vez curioso, tal vez se acercó en una situación difícil de avergonzar a su padre por la forma en que sus hermanos actuaron. Así que la maldición fue justamente para el hijo de él, ya que él había sido bendito. Y en este momento encuentra tú tu punto de participación con el Señor, donde tienes que regresar a casa, añorando esos momentos de estar junto a Él, cara a cara, frente a frente. Acude a Él así como estés. No necesitas hacer absolutamente nada para remediar o ser más limpio frente a Él. Yo sé que a veces te sientes sucio, pero así como estás, como el hijo pródigo y el padre corrió a abrazarlo sin antes poner algún tipo de barrera o situación entre ellos, asimismo va a tener Dios contigo cuando te vea acudir con Él. Irá a abrazarte como estés, te restituirá y Él se encargará de limpiarte. No lo olviden, Dios los ama mucho, son la cosa más bella que hay en este mundo. No olviden que una vez que aceptamos a Cristo, nosotros somos limpios y salvos, pero no olviden que el Maestro siempre tiene que lavar nuestros pies diariamente. Dios los bendiga hoy y siempre.